Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar el conflicto entre dos personalidades muy relevantes en el escenario político internacional. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, e Elon Musk, el hombre más rico del mundo, han roto su aparentemente sólida relación y de la peor manera. Esta pelea se da poco antes del estallido de disturbios bastante graves en la ciudad de Los Ángeles. Para analizar estos temas nos acompaña desde Estados Unidos Hugo Achá, politólogo y analista político. Hugo, gracias por acompañarnos. Un verdadero placer, a sus órdenes. Bueno, Hugo, empecemos con esta pelea que ha tenido bastante repercusión a nivel global y que se ha podido apreciar públicamente en las redes sociales. Se trata de dos personalidades bastante fuertes, que tarde o temprano iban a terminar colisionando. Personalmente yo pensaba que sabía que esto iba a suceder. Y bueno, en tu caso, ¿te sorprende que hayan terminado peleados y te sorprende la manera en la que terminaron peleados? Em, mm, a ver, voy a tratar de escoger cuidadosamente mis palabras. Yo me permito abordar el aparente conflicto entre Elon Musk y el presidente de los Estados Unidos desde una perspectiva de un sano escepticismo. Y me explico. Esta pelea, si la podemos catalogar así, que se ha presentado de manera muy pública a la consideración de la opinión pública internacional y sobre todo de los Estados Unidos, de golpe parece haber alcanzado un punto de reconciliación a raíz de un solo emoji, ¿no es cierto? En las últimas horas, el presidente de los Estados Unidos emitió un tweet indicando de que él siempre había tenido una muy, muy buena relación con Elon Musk y el magnate respondió con un corazón, ¿no es cierto? Si esto fuera cualquier otro tipo de individuos siendo mencionados, parecería una novela, pero en este caso estamos hablando del hombre más poderoso del mundo y del hombre más adinerado del planeta, ¿no es cierto? Y lo que estos individuos hagan o dejen de hacer, expresen, califiquen, condenen o elogien, tienen impactos de naturaleza global. Yo vuelvo a repetir, a la luz de lo que había sucedido, a la luz de los ataques que había sufrido el señor Musk, sus empresas, su interrelación con el gobierno federal, me parece que es razonable el especular sobre una confrontación controlada. ¿A qué me refiero con esto? No creo realmente que dos personas con, más allá de las personalidades que tienen, en inglés se diría larger than life, tengan un vacío en torno a ellos en términos de asesoría, en términos de apoyo y en términos de protección, tanto de imagen como de mensaje. Así que creo nuevamente de que puede haber habido esta confrontación. Tú tienes toda la razón, son dos egos de naturaleza colosal, pero también creo que puede haber habido un control de daños en función de lo que venía afectando y mucho a el señor Musk y a sus empresas debido a su relación cada vez más cercana. Y a ello le añadiría un factor final. En términos públicos, tú sabes que estoy en este momento en el Senado de los Estados Unidos, es innegable de que el señor Musk se hizo de enemigos muy poderosos al encabezar la cruzada en contra del despendio y del mal uso de recursos públicos, cosa que enervó a muchos políticos, no necesariamente solamente en el bando demócrata. Así que creo que, vuelvo a reiterar, es posible que hubiera habido una confrontación, creo que es posible que hubiera sido más contenida y controlada de lo que aparece a simple vista. Y creo que este último, entre comillas, guiño, puede marcar el final de una etapa. No me atrevo a decir hacia dónde se dirigirá la próxima, pero claramente esta especie de confrontación abierta y plena parece haber llegado a su fin. Pareciera que son conscientes de que podría haber una mutua destrucción asegurada en caso de continuar con esta disputa. ¿Qué opinas de eso? Bueno, creo que esa es una hipótesis que también se debe contemplar, ¿no? Yo recuerdo en alguna oportunidad cuando Ringo Bonavena, un legendario boxeador argentino, saludara, sin mal no recuerdo, a Mohamed Ali, Cherkis Vialo tituló Dos potencias se saludan, ¿no es cierto? Creo que en este caso, cuando tú has usado hace un momento la imagen
de ambos titanes de la política y de los negocios a escala internacional se dan la mano, dos potencias se saludan. Y también cuando dos potencias confrontan, me agrada ese símil que has utilizado porque pudiera haber habido un mutual assured destruction si la confrontación se saliera de control o tuviera otras connotaciones. Sobre todo porque hay algo que sí ha señalado que pienso que es mucho más grave, que tiene que ver con un fenómeno de guerra híbrida en contra de los Estados Unidos y que se está dando hoy día en el estado de California. Sí, definitivamente. Ese es un punto que quisiera abordar con más detalle en el siguiente bloque. Pero antes de pasar al siguiente bloque, eh, quisiera también que me comentes la idea, pues, o digamos, Elon Musk se comprometió de lleno en la campaña de Donald Trump tras el intento de asesinato de Donald Trump en Butler, Pensilvania. Se convirtió pues en uno de los principales referentes del movimiento MAGA, y cuando llega Donald Trump nuevamente a la Casa Blanca se crea esta oficina del Dodge, la Oficina de Eficiencia Gubernamental, que como bien señalas puede haberle generado muchos enemigos a Musk al interior de la administración pública del país. Y sin embargo, acaba saliendo el gobierno, acaba saliendo frustrado. ¿Qué tan incompatible con el objetivo de Dodge acabaron siendo las políticas que viene aplicando Donald Trump? Bueno, mira, yo creo que desde el punto de vista del efecto y sobre todo de la percepción del electorado norteamericano fue ampliamente positivo. Si tú le preguntas al promedio del elector norteamericano y sobre todo al elector norteamericano independiente, ve con extremadas simpatías la labor y los resultados obtenidos por ellos. Porque hay una sensación, y creo que es una sensación aún prevalente, de que hay una desconexión entre la administración pública, la eficiencia y la transparencia en el empleo de recursos. Si esto es justificado o no, puede ser objeto de debate. Pero lo que no puede ser objeto de debate es que si ves cualquier tipo de levantamiento en las redes, verás de que hay sin duda una simpatía del elector norteamericano hacia los resultados obtenidos por Dodge. Ahora, si analizamos a fondo qué motivó la aparente ruptura entre Donald Trump y Elon Musk, fue el famoso Big Beautiful Bill, que en la opinión de Musk, esta abominable, vamos a, abominación, exactamente una abominación repugnante, se refiere a una parte del presupuesto de los Estados Unidos que incluye lo que aquí se denominan, bueno, no hay una traducción directa, ¿no? Pork Barrel Projects, ¿no? El tema de la cuestión de piezas de la legislación y que se insertan en el presupuesto beneficiando de alguna manera a intereses en los diferentes estados. Hay que recordarle a tu audiencia de que en Estados Unidos actividades como el lobby, el cabildeo para nuestros términos, en muchos de nuestros países está inclusive penado por ley. En este país es legal. Tú puedes abogar, tú puedes encabezar, tú puedes argumentar por causas e intereses particulares y lo puedes hacer legalmente en estos mismos pasillos donde yo me encuentro. Y a partir de ese momento, la inserción de algunos de esos intereses puede llevar a que en legislaciones como la aprobada por el presidente de los Estados Unidos y de su bancada en el Congreso puedan ser interpretadas como dispendios o piezas que no necesariamente van en la línea de una eficacia o de una eficiencia de naturaleza corporativa. Esto es necesariamente negativo, necesariamente corrupción. Y eso es cuestionable, porque tú sabes que no generalmente, y en muchas ocasiones se da y se confirma, de que proyectos de interés público no necesariamente son eficientes o eficaces desde el punto de vista del empresariado privado. Eso no quiere decir que sean malos, ni tampoco quiere decir que tengas que inhibirte de buscar el mayor grado de eficiencia en el uso del recurso que viene del bolsillo del contribuyente. Hugo, vamos ahora a una pausa y regresamos con el siguiente bloque para ver con un poco más de detalle esta norma que terminó siendo la gota que derramó el vaso, pues, y que condujo pues a este conflicto entre ambas personalidades. Seguimos en Informe Extra analizando la ruptura entre Donald Trump e Elon Musk, acompañados por Hugo Achá, politólogo y analista político. Hugo, en el bloque anterior mencionaste pues la One Big Beautiful Bill Act, ¿no? Una hermosa y grande ley de facturas que ha sido, digamos,
punto de quiebre definitivo en la relación entre Donald Trump e Elon Musk, ¿no? Elon Musk calificó de abominación repugnante esta norma. Mencionabas que el lobismo en Estados Unidos no es algo ilegal, ¿no? Y hablabas de temas de eficiencia. No, sin embargo, las críticas de Elon Musk van más que en el sentido de tratarse de cuestiones ilegales en la línea de ser incompatible con la reducción del gasto público, al margen de que esta norma busque reducir el gasto público en términos generales, pareciera que termina generando lo contrario. ¿Qué opinas de las críticas que hace Musk a esta norma? Bueno, desde un punto de vista estrictamente económico es difícil disentir con el enfoque de Elon Musk, porque Elon Musk tiene una visión que, vuelvo a reiterar, le agrada al contribuyente norteamericano. Al contribuyente norteamericano le agrada y está en cada una de las encuestas, levantamientos, monitoreos, sondeos que se han realizado, la idea de que su dinero, dinero que gana con su esfuerzo, sea empleado de una manera eficaz y eficiente. Ahora, el otro ángulo que fue argumentado por el líder de la mayoría en la Cámara Baja, el señor Johnson, es que no necesariamente los criterios de eficiencia que se manejan en el sector privado suelen ser aplicables a sangre fría en el sector público. Muchas veces es necesario absorber determinados costos que no parecen ser óptimos en función del servicio al mismo contribuyente. ¿Cuán justificado sea esto? Vuelvo a repetir, es altamente debatible, porque tienes que entender de que en este momento, por ejemplo, ya que hablamos de la Cámara Baja, la mayoría que tiene el presidente para implementar muchos de los aspectos esenciales de su visión en esta administración es mínimo. En muchos casos se ha definido por cifras tan exiguas como un solo voto. Entonces, en ese contexto y con un ambiente profundamente cargado en lo político, te doy solamente un ejemplo. Hubo una confrontación que después fue pesadamente criticada por un sector del ala dura del movimiento MAGA, cuando los congresistas cubanoamericanos se opusieron férreamente a la extensión de las licencias petroleras en Venezuela de una empresa norteamericana. Inclusive, una de las figuras del movimiento MAGA llegó a insinuar que se trataba de una traición de parte de estos congresistas cubanoamericanos que contestaron de que, por el contrario, era lo correcto y debía negarse al régimen de Maduro la posibilidad de continuar recibiendo y lucrando de recursos de empresas del contribuyente de los Estados Unidos. Fíjate tú cómo ambas posiciones han tenido un grado de apoyo. Lo mismo vale para el tema del Big Beautiful Bill. Hay una serie de aspectos que el presidente ha intentado defender, por ejemplo, señalando de que hay una reducción significativa en cuanto a la carga tributaria para pequeñas y medianas empresas, para el contribuyente que se denomina mediano a pequeño, y que sin duda se beneficia con algunas de estas medidas. Por el otro lado, Elon Musk, es indudable que tiene algo de razón, indica de que muchos de estos proyectos no pasarían el filtro de un board si se tratara de una empresa privada. Delicado balance en el que nuevamente está inmerso este debate entre, reitero, el hombre más poderoso del planeta y el hombre más adinerado del planeta. Ahora, a esto se estaría sumando la iniciativa del gobierno de Trump de eliminar el techo de deuda, algo bastante controvertido que podría resultar, digamos, perjudicial para el país a la larga en caso de que este gobierno tome medidas, digamos, más populistas que interesadas en el beneficio del país, o que un gobierno siguiente también lo haga. ¿Qué opinas de esto? Bueno, esa es una cuestión que ha sido objeto de acirrado debate. Y los Estados Unidos tienen un problema severo con relación a su deuda, ¿cierto? Y aquí vale la pena de nuevo señalar de qué estamos hablando, porque aquí generalmente suelen saltar aquellos que señalan de que, por ejemplo, cosa de que no es evidente, la China tiene una gran mayoría de la deuda norteamericana y entonces generaría un predominio. No, la mayor parte de la deuda de los Estados Unidos es consigo mismo a partir de tenedores de esa deuda en el sistema financiero de los Estados Unidos. A partir de ello, por ejemplo, hoy día el mayor acreedor extranjero, que es el Japón, no alcanza a tener una cifra significativa. Sin embargo, ese no es el principio que debe preocupar. El punto que tiene Musk, que también es difícil de contradecir, es de que la cantidad que genera hoy día el Estado norteamericano se está destinando de manera casi exclusiva al servicio del pago de los intereses de la deuda. Y él, vuelvo a repetir, es difícil
y sentir con ese aspecto, argumenta de que se va a llegar a un punto de quiebre en el cual no habrá más sostenibilidad al respecto y por ello se manifiesta en contra de la eliminación del CAP, el famoso techo de endeudamiento. Si es que esta es una situación que se podrá explicar a partir de la proyección financiera del gasto público o si esto será algo que pueda debilitar decisivamente a los Estados Unidos, no solamente en su confrontación geopolítica con otros países como el caso de la China, sino en su estabilidad interna, es algo que permanece por ver. Una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos el informe extra analizando la coyuntura política de Estados Unidos, acompañados por Hugo Achá. Hugo, en el bloque anterior estuvimos viendo pues varios aspectos que han generado fricciones en, digamos, la postura de derecha no liberal representada por Trump y la derecha más inclinada hacia posiciones libertarias que representaría Elon Musk, ¿no? El techo de deuda y su eliminación y esta norma, pues, eh, de facturas que ha sido, pues, calificada de abominación repugnante por Elon Musk. Ahora, definitivamente es un conflicto en el que ambos lados, en el que Trump y Elon Musk se han acusado, han habido acusaciones bastante fuertes, y esto, pues, según tu opinión, ¿qué tanto afecta, pues, la figura del presidente de Estados Unidos y de su administración? Bueno, el presidente de los Estados Unidos se ha revelado como sobreviviente de la política. No vamos a descubrir hoy día todo lo que sucedió durante su primera administración y yo diría, considerable volumen de lawfare, de guerra legal al cual fue sometido. Pero en este sentido, yo vuelvo a reiterar, creo que ejercería un sano grado de escepticismo sobre diagnósticos definitivos. Me parece que en esta interacción todavía el presidente, que por cierto muchos han calificado como el primer presidente absolutamente digital y anclado en social media de la historia democrática de los Estados Unidos, pueda obtener de su interrelación con Elon Musk. Fíjate que estoy usando la palabra correcta, de su interrelación, no necesariamente amigable, no necesariamente confrontada, no necesariamente armónica, no necesariamente de acuerdo, pero que sin duda beneficia desde el punto de vista de la captación de interés. Alguien pudiera debatir de aspectos tan fundamentales como, por ejemplo, la guerra en Ucrania, el conflicto en el Medio Oriente, la situación de Israel, pasaron a segundo plano frente a las discusiones y el debate entre Elon Musk, el presidente de los Estados Unidos. Creo que también hace parte de algo que puede estar, reitero la palabra, puede estar siendo manejado de una forma planificada por el presidente, su entorno y sus asesores. Hablando de hechos que pasan a segundo plano, este conflicto habría pasado a segundo plano con el estallido de manifestaciones sumamente violentas en Los Ángeles. ¿Consideras que este grado de violencia que ha llevado a Donald Trump a convocar a la Guardia Nacional de alguna manera termina dándole la razón con respecto, pues, a lo inconveniente de tener a ciertos grupos de migrantes en el país? Yo iría más allá de la cuestión migratoria. El tema de lo sucedido en Los Ángeles me remite a un libro del cual yo soy coautor que se llama La Guerra Infinita. Estoy convencido de que mucho de lo que estamos viendo en el caso de California, sobre todo en Los Ángeles, tiene que ver con la implementación de una estrategia de guerra híbrida que busca la erosión, el debilitamiento de las estructuras institucionales de los Estados Unidos. Y está claro de que hay un sector político de los Estados Unidos que no comprende a cabalidad el alcance y la peligrosidad de asociarse con este tipo de movimientos. Recordemos que en su momento los conflictos generados por el fallecimiento del señor George Floyd, que comenzaron en Minneapolis, casi llevaron a este país al borde de una confrontación de naturaleza civil. Creo que lo que sucede en California tiene que analizarse cuidadosamente, tiene que analizarse la presencia de actores externos, entre ellos estados que son adversarios y enemigos de los Estados Unidos. Hay una denuncia muy clara, muy seria, está siendo investigada, por ejemplo, de funcionarios de la Embajada de Cuba que estuvieron horas antes del inicio de los conflictos reunidos con algunos de los que ahora se denominan colectivos, liderizando las protestas
y el vandalismo en la ciudad de Los Ángeles. Así que creo que es algo que merece un grado de análisis más serio, más coherente y más completo. Por el momento, la cobertura mediática se está centrando en lo espectacular. Yo quiero concentrarme en las cuestiones de fondo que, vuelvo a reiterar, para mí tienen todas las características de una ofensiva de naturaleza híbrida en contra de los Estados Unidos, su institucionalidad y su estabilidad social. Estabilidad e institucionalidad que se manifiesta en estos mismos conflictos, porque después de todo, eh, digamos que un empresario acuse al presidente, que haya cierta oposición, que cueste la aprobación de normas en el Congreso, son situaciones, incluso las mismas manifestaciones, son situaciones que no se dan en escenarios en los que no hay un sistema democrático como el de Estados Unidos. Hugo, como siempre, ajá, dime. Yo te quiero decir algo simplemente en el cierre. Un senador demócrata, si no me equivoco, el senador Fetterman, hace la ilustración perfecta de lo que estás manifestando, porque dice de que no es necesariamente una cuestión válida el apoyo a protestas cuando éstas degeneran en vandalismo y en agresión a aquellos que representan a la ley. Así que en tu punto, en una democracia sana, tú puedes sobrellevar este tipo de situaciones, pero también tienes que analizarlas en su forma y forma. Porque también se trata de una degeneración de manifestaciones que podrían ser válidas cuando se ataca a la propiedad privada y al Estado de Derecho. Hugo, ha sido un gusto tenerte con nosotros, como siempre. Un verdadero placer, a sus órdenes. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.